Muy bien, gracias Adriana, gracias Alfredo por estar acá presentes. En principio deseo dar las buenas tardes a todos los participantes a este evento. La presentación se está viendo entera, Adriana. Sí, perfecto, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, permítanme presentarles brevemente a la Universidad Privada Boliviana. La Universidad Privada Boliviana fue creada hace 28 años gracias al impulso del empresariado boliviano. Contamos con 3 campus, uno ubicado en la ciudad de Cochabamba, tenemos otro campus en la ciudad de La Paz y un centro de posgrado, y recientemente hemos inaugurado nuestro campus en la ciudad de Santa Cruz. La Universidad Privada Boliviana cuenta con 2 facultades, la Facultad de Ciencias Empresariales y la Facultad de Ingenierías. A nivel de posgrado, esta estructura se replica y contamos también con una escuela de negocios. Nuestra escuela de negocios eh, imparte programas a nivel de doctorado, maestría, diplomados y formación ejecutiva. Tenemos el orgullo de ser reconocidos por 7 años consecutivos como la mejor escuela de negocios de Bolivia y la número 15 en América Latina. Frente al desafío de este nuevo entorno global, este año hemos llevado todos nuestros programas a la modalidad virtual. Eso ha sido gracias a la utilización de una metodología adecuada. Esta es la metodología de casos. También hay que reconocer la capacitación que hemos realizado a nuestros profesores y la infraestructura tecnológica con el equipamiento de nuestras aulas para impartir en modalidad tanto virtual como multimodal nuestras clases. Sin más, tengo el agrado de presentarles al profesor Alfredo López, quien es experto en finanzas, mercados y valoración de compañías. Tiene una maestría en administración de empresas del Instituto de Empresas, que es reconocida como una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Tiene una maestría en análisis de bolsa y empresas de la Complutense de Madrid, una amplia experiencia en el mundo empresarial y también académico, y ha sido premiado como el mejor profesor del área de finanzas por la Red Global Alumni del Instituto de Empresas desde el año 2013 al año 2019. Sin más, los dejo con el profesor López. En el curso de la presentación, ustedes pueden hacer algunas preguntas, y para ello está habilitada la opción de preguntas para que después de la exposición del profesor podamos hacer esa ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, Alfredo, gracias por participar, y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, señor Pablo. Y ahora les comparto mi presentación. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Pues bienvenidos, buenas tardes para la mayoría de ustedes. Aquí ya en Madrid ya estamos por la noche. Encantado de compartiros una presentación que preparé para el día de hoy y que es un poco la antesala de este programa tan disruptivo que la universidad preparó y que les aseguro que les va a cambiar la vida. Estamos viviendo una situación, ustedes allá, nosotros aquí, ya con la segunda ola, que nos hace replantearnos prácticamente todo, ¿no? Y hemos visto que grandísimas compañías, como iremos viendo luego, grandes negocios, no han sabido adaptarse a ese cambio tan rápido, a esa disrupción que es el mundo post-COVID. Y básicamente la presentación de hoy, los 50 minutos que quiero regalarles, lo que quiero es que vean cómo empezó mi confinamiento. Les aseguro que todos los inversionistas, todos los analistas, todos los banqueros hemos llorado mucho, pero a partir de abril, mayo, quizá por la primavera española, empezamos a ver la luz y empezamos a ver que ese vaso no estaba medio vacío, ¿no? Sino que ese vaso realmente era un vaso medio lleno, pero sí que todos nosotros teníamos que cambiar en apenas semanas
pues lo que hubieran sido cambios de años. En la presentación de hoy vamos a tratar de ver pues cómo el COVID-19 va a cambiar las empresas, nuestros trabajos, si no lo ha hecho ya, nuestras familias o el medio de relacionarnos, como lo está haciendo ahora mismo. Yo estoy a muchísimos kilómetros de la mayoría de ustedes, pero aquí estamos para compartir algo que realmente les va a cambiar la vida. Ya sin más, me meto en la sesión y luego tendremos turno de preguntas para cualquier cuestión. Piensen que esta presentación, pues cuando ya la empecé a preparar, realmente me pidieron, vamos a hablar de la década de la transformación, de todos los cambios, en el programa que tendremos ocasión de compartir en unas semanas, si se animan, si se atreven, después de los desafíos que les voy a compartir hoy, pues yo pensaba hablarles de una década de transformación. Pero realmente COVID-19 ha venido para ser un auténtico acelerador del cambio, de tal manera que lo que íbamos a ver en años, quizá en una década, vamos a verlo en semanas, quizá en meses. Sí, vamos a hablar de mucha transformación digital, pero tenemos un artista invitado. ¿Tenemos un game over o realmente tenemos un principio? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver. Les comparto una de mis aficiones, que es navegar, y también les comparto cómo me sentí en marzo con los mercados financieros rotos, con una cosa que venía de China, que aparentemente no era peligrosa, pero que nos obligaba a navegar así. Para que se hagan idea, ¿no? En esas placas de hielo, esta es una foto mía de Alaska hace unos años, pues realmente no era fácil navegar, pero tampoco era imposible. Bien es cierto que, como pasa en las aguas frías del Polo Norte, el que se queda quieto muere congelado. No es fácil navegar, pero vamos a navegar unos minutos y les invitaré a navegar durante unas semanas en todos esos cambios y cómo nos van a cambiar la vida a todos, negocios, empresas, familias, trabajos. Si están pensando que van a estudiar en el futuro, pues ahora es un gran momento para planteárselo, porque todos, mayores y los que son menos mayores, estamos obligados a ser digitales. Ahí tienen un poquito de mi experiencia y currículum, que ya Pablo les adelantó, pero encantado de compartir mi expertise con ustedes. Yo soy financiero, me dedico a trabajar en banca de inversión, pero uno de mis cometidos es analizar todas las debilidades, todas las amenazas que tiene una compañía y que tenemos nosotros como profesionales. De ahí que vieran que en mis últimos años me especialicé en fintech y algunos de mis sufridores alumnos pues me votan todos los años como mejor profesor. Pero vamos a lo que tenemos ahí fuera, ¿no? Estamos ante una auténtica jungla. Los que nos dedicamos a las finanzas, les compartiré algún vídeo de behavioral en las próximas semanas, si tienen el gusto de acompañarme, pues nos damos cuenta de que a veces tenemos que decidir si seguimos al corazón o a la razón. ¿Qué es eso de las finanzas modernas? ¿Qué es eso de que los seres humanos somos racionales? ¿Por qué la mayoría de conductores pensamos que conducimos mejor que los demás? Sobre todo nos pasa a los hombres. ¿Qué pasa con esas burbujas? ¿Qué pasa con blockchain? ¿Qué pasa con Bitcoin? Que de repente está marcando máximos de los últimos años. Tenemos que entender lo que es eso del blockchain, tenemos que entender lo que son las monedas digitales y tenemos que entender por qué las compañías financieras y bancarias están performando tan mal en esta crisis. Realmente el dinero está desapareciendo y están apareciendo otros activos digitales que tienen muchísimo más peso en el futuro que la vieja moneda, el viejo papel moneda. Como decía Keynes, el mercado, las empresas, las personas pueden permanecer mucho tiempo irracionales. De hecho, mucho más tiempo del que nosotros podemos permanecer solventes, ¿no? Por eso es interesante que aprendamos a que en estos ciclos, en esa burbuja, en esas caídas que tuvimos en abril, en ese mundo tan cambiante, pues tenemos que pensar si esta vez es diferente, ¿no? ¿Realmente es diferente COVID-19? ¿Realmente es diferente el tener que transformarnos para sobrevivir? Pues no, ya pasaba en la época de los dinosaurios, ¿no? Realmente tenemos que transformarnos o morir congelados en esas aguas frías. Pero volvamos a lo que nos ocupa. ¿Qué tenemos ahí fuera? Y vamos a hablar del valor del análisis, porque durante esta semana les quiero enseñar a analizar, ¿no? Creo que todos han jugado alguna vez a este juego de las diferencias. Sí, no. Se lo voy a poner más fácil. ¿Ven la diferencia? ¿Vale? ¿Quién elige ser Homer? ¿Quién elige ser Superman? Pues básicamente, para que se hagan una idea del valor del análisis, este es el S&P 500 recuperándose en mayo de esa caída tan fuerte. El S&P 500 es todavía la mayor bolsa de mercados
financieros del mundo. Para que se hagan una idea, si la vemos un poquito más hacia septiembre, el S&P 500 ha vuelto a marcar máximos históricos en un año como este. No es difícil pensar que gran parte de esas compañías que han hecho que el mercado americano nuevamente performe entre los mejores del mundo son sobre todo que compañías como Facebook, que ustedes conocen, compañías como Amazon, compañías como Apple, otras menos conocidas como ServiceNow. Profundizaremos en todas ellas en las próximas semanas, pero sí que son empresas que realmente se han adaptado en semanas, en días, a todo ese proceso de cambio tan grande que el virus de COVID-19 está pues presionando para que se haga todavía más rápido. Hemos visto a personas de mucha edad comprando a través de Amazon, hemos visto a personas en zonas rurales cada vez más interesadas por la logística, pero como ven, esas compañías cotizan en este mercado, el dinero, el trabajo, el negocio está premiando a esas empresas que son los grandes disruptores digitales que tenemos en el mundo. Analizaremos cada uno de ellos durante las semanas online en las que trabajaremos en el foro de la universidad para poder ver cada compañía y sobre todo ver lo menos conocido, desde el Big Data, desde cómo gestionan los clientes, cómo gestionan la información y verán que estamos ante un auténtico cambio revolucionario en el que las compañías se relacionan con los clientes. El dinero pasó a ser secundario, lo importante es la información. Si nos venimos a la vieja Europa, sin embargo, hablando del valor del análisis, pues vemos que la caída fue brutal en los mercados financieros, pero la recuperación no ha sido apenas, no ha llegado a la mitad. Es decir, el mercado, el mundo está premiando a las compañías que más rápido se adaptaron. La vieja Europa no está siendo igual de rápida, aunque sí tenemos el mejor fútbol del mundo todavía, pero no estamos sabiendo adaptarnos ante esa gran crisis que también, como veremos, es una grandísima oportunidad. Fíjense que los ideogramas chinos nos hablan de que peligro es oportunidad. Precisamente también hablaremos de China y de compañías muy disruptoras, como algunas de ellas ya conocerán, como Alibaba, como Pinduoduo, compañías que realmente están cambiando el mundo y que apenas no son conocidas porque ya saben que los chinos todavía tienen muchos problemas para salir fuera y nosotros todavía muchos problemas para entrar dentro. Volvemos otra vez a esa década del año 20 que empezaba este año, esa década de la transformación, con permiso del coronavirus, que realmente lo cambió todo. Y sobre todo, hablando de los analistas, pues también compartir con ustedes la humildad de aprender de los errores, ¿no? Para que vean cómo pensábamos el año pasado que iba a ser 2020, ¿no? Todos esos colorines verdes y rojos, cómo performaron las distintas acciones, los distintos mercados durante el año pasado. Pero cuando llegamos a marzo de este año, el mundo se paró. Realmente fue un frenazo, el frenazo más grande que hemos vivido en toda la historia conocida. Tenemos que irnos al siglo pasado, a la crisis del 29, para realmente ver algo tan dramático como esto. Y por mucho que se comparen pues, la crisis de COVID con la gripe española del siglo pasado, mal llamada española porque no se originó aquí, realmente estamos hablando de que el mundo nunca antes había volado tan rápido, nunca antes había tenido semejante frenazo. Pero vamos a profundizar un poquito más en qué pasó y para que se hagan una idea, mercados que les pilla cerca como Brasil, mercados emergentes, mercados como España muy ligados al turismo, a más abierto al exterior un país como España, por ejemplo, Tailandia en Asia, mayor frenazo de sus economías. El oro y todos los activos refugio lo han estado haciendo muy bien y a partir de ahí los analistas empezamos a hablar de escenarios. Escenario optimista, escenario central, pesimista. Fíjense que ahora ya tenemos una vacuna, no una, sino tenemos aproximadamente 40 que van a estar dando sus resultados de aquí a enero. Por tanto, ya estamos viendo cómo vamos a salir de semejante crisis, a qué velocidad, pero pensemos que no vamos a salir igual que entramos. Y aquí entramos con el juego de las letras, ¿no? Que si la recuperación es en V, que si es en U, que si es en W, que si es en L. Depende de la formación que los gobiernos, las empresas, ustedes mismos adquieran, depende de las capacidades, ustedes van a poder salir en V si son más digitales de lo que entraron, pero también corremos el peligro de acabar la transformación, la salida de la crisis en L, es decir, bajamos, pero somos incapaces de recuperarnos. Fíjense qué van a hacer personas mayores que tengan que volver a trabajar.
Fíjense cómo vamos a hacer en la educación si no somos capaces de hacerla online. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa entre las personas conectadas y no conectadas? Luego lo vamos a ver. No todo es bueno en esa fase de digitalización y va a haber personas que se nos queden descolgadas. Y es para todos nosotros un reto el que nadie se quede atrás en esa esperada recuperación. Pero sí que les quería resumir que los efectos de la crisis en todo el mundo van a ser, pues sobre todo, como les comparto aquí, endeudamiento, globalización y digitalización. Más deuda, gobiernos gastando para mantener el statu quo, más represión financiera, dinero más barato. Fíjense que en más de la mitad de países del mundo, 2/3, ya las tasas de interés están negativas. Se paga casi se está pagando al gobierno por pedir prestado y se le quita dinero al ahorrador. También piensen que va a haber menor globalización. Todas las zonas del mundo, todos los países van a querer tener dentro de sí toda la cadena productiva. Se va a reducir esa globalización que había sido el caballo de crecimiento de la década pasada y vamos a ver que precisamente pues países, zonas rurales, zonas un poquito más fuera de la globalización van a tener ahora una gran ventaja. Porque aunque ya no tenemos a Trump de momento, realmente estamos viviendo que el mundo se está volviendo más proteccionista y que la reacción que hemos tenido a COVID-19 en cada lugar del mundo ha sido primero salvo a los míos, luego veo qué pasa en los demás, que es lo que pasa en cualquier guerra normalmente. De ahí que tenemos un proceso de relocalización productiva que está permitido porque cada vez más se puede automatizar, los robots pesan más en la fabricación. Fíjense un dato curioso que veremos si me acompañan durante el programa, pero creo que alguno de ustedes se puede imaginar cuál es el país más robotizado del mundo y no es Japón y por supuesto tampoco es China. El país más robotizado del mundo es Alemania. Y curiosamente el país menos robotizado del mundo es China, para que se hagan una idea del auténtico reto que tienen las compañías internacionales y pueden volver a llevarse producción que alocaron en mercados emergentes y pueden llevarla a sus países de origen. Imagínense la reindustrialización que podemos tener en Alemania, en Francia, en la vieja Europa, sobre todo también en Estados Unidos, como Trump ha estado defendiendo. Pero ¿qué pasa también en el mundo digital? Si hasta hace unos meses nos habían asustado tanto que casi no tocábamos las monedas, no nos atrevíamos. Realmente esa transformación fintech que ya estaba empezando, vamos a tener un módulo del programa solo para analizar cómo y cuán rápido los bancos van a desaparecer. Sí, señores, si van a trabajar en banca, olvídenlo. Por eso yo estoy en mi noche dándoles esta charla y no estoy pensando en mi banco de inversiones. ¿No? Los bancos no vamos a existir en unos años. Una vez que las fintech, una vez que las plataformas tengan la información, los bancos seremos totalmente prescindibles para esa labor de intermediación financiera que es para la cual estamos diseñados, ¿no? ¿Qué va a pasar con la medicina? Tampoco en España, por ejemplo, se puede ir al médico, todo va por teléfono, pero todavía yo no puedo ver la cara de mi médico por el móvil, ¿no? Pues vamos hacia ese grandísimo mercado del MedTech, de poder interrelacionarnos ya no solo con nuestros amigos, sino con los médicos, que los médicos puedan, gracias a las tecnologías 5G, que curiosamente empezamos a desarrollar y a tener ya en versión venta al público este año, todo ese cambio tan grande que nos va a permitir tenerlo todo y tenerlo ya. No me quiero extender demasiado en temas financieros, que es mi background. Si luego alguno de ustedes tiene alguna duda financiera, veremos más sobre números, sobre impacto en sectores en el programa. Pero quédense con que vamos hacia un mundo mucho más endeudado, menos global y, por supuesto, más digital. Tenemos que tener en cuenta cómo nos va a afectar esto y cómo podemos salir más reforzados, más fuertes de ese mundo. Si nos fijamos cómo pueden performar en los próximos años, próximos meses, las compañías, las deudas, los bonos, estrictamente financieramente hablando, vemos que hay un premio para quien más se arriesgue, pero sobre todo va a haber un premio para esas compañías que de modo digital sean capaces de seguir creciendo, cada vez con menos infraestructura fija y más talento. Fíjense que compañías como Fiverr, que es una tecnológica americana, se volvieron de oro los dueños porque permitía contratar de modo virtual trabajos puntuales que era imposible hacerlos mediante la selección de personal tradicional. Es decir, ustedes van a poder tener entrevistas de trabajo ya no por empresas, sino por proyectos. Increíble, veremos muchos más ejemplos
en las próximas sesiones. Y luego piensen que el dinero cada vez va a tener menor costo, va a haber más opción de hacer proyectos. Y estoy deseoso de que me acompañen estas semanas para que vean que muchos de esos proyectos pues van a poder desarrollarlos con las enseñanzas que vamos a compartir. Vamos a ver modelos de negocio tan disruptivos como el de Uber, también vamos a ver la salida a bolsa de Airbnb, que la tenemos ahora en Navidad, y van a ver cómo grandísimas compañías con apenas nada son ahora las dueñas del mundo. Fíjense que las compañías más valiosas, las famosas tecnológicas, Facebook, Amazon, Alphabet, Tesla, carros eléctricos, son compañías que hace apenas 10, 15 años apenas conocíamos a qué se dedicaban. Pero volviendo a la sopa de letras, acuérdense cómo quieren salir de este programa en V, en U, qué es una W, qué es una L y qué va a pasar con esas personas que se queden allá afuera. Supongo que todos conocen este anuncio. No lo piensen, simplemente háganlo, ¿vale? Vénganse con nosotros estas semanas, acompáñennos para ver cómo va a ser el futuro y piensen que esto no es un futuro muy lejano, este futuro empieza ya, realmente empezó hace ya unas semanas. Recuerden pensar también quiénes querrían ser en sus vidas, en sus empresas, en sus negocios. ¿Querrían ser el tío Sam? ¿Querrían ser nuestros amigos los chinos? ¿O querrían ser europeos? Aquí tenemos a la máxima responsable de Alemania, ¿no? Angela Merkel. Háganme caso, no cambien. Sigan siendo ustedes, pero espero que durante estas semanas todos y cada uno de ustedes se preparen para este cambio tan grande, tan radical, tan rápido que se nos viene encima. Un cambio como no hemos vivido nunca en la historia, para cuya preparación precisamente diseñamos este programa. No van a salir iguales ni su cabeza, ni su billetera, ni ustedes, ni sus empresas, ni sus familias. Realmente estamos ante el mayor cambio que vamos a ver durante nuestra vida. Ya no se me ocurre más que se funda Internet o vengan los marcianos a visitarnos para poder hablar de un cambio semejante. No me quiero entretener en los parámetros de países, pero para que se hagan una idea, aquí en el año 2020 estamos viendo cómo la pandemia está golpeando fuerte, pero sobre todo está golpeando más fuerte a los mercados menos digitales, con menos capacidad de adaptación. Fíjense que mercados como Estados Unidos está recuperando en V, China va a acabar el año mejor de lo que empezó, pero realmente estamos teniendo un gran problema con los mercados de la vieja Europa y también un gran problema con los mercados emergentes, ¿vale? Dinero al 0%, el dinero va a ser gratis, va a ser muy costoso encontrar buenos negocios, pero va a haber mucha plata para financiarlos. No piensen en su país, piensen que la plata es global y que en este mundo digital cualquiera de ustedes mandándome una presentación de 5 minutos en YouTube y demostrándome que tiene equipo preparado, pues puede meterse rápido en levantar fondos, hacer un fundraising para su compañía. Piensen también que vamos a estar deprimidos a nivel de tasas de interés durante mucho tiempo. El tío Sam no está pagando apenas por los dólares, sin embargo, dólar, oro, Bitcoin siguen ejerciendo de moneda refugio, aunque probablemente el año que viene veamos que el dólar, precisamente por la cantidad de dólares que se han fabricado, se empiece a depreciar. Si tenemos un dólar cayendo, tenemos divisas que no sabemos cómo van a evolucionar, también verán que precisamente el dinero está pagando cada vez más a esas compañías que son capaces de adaptarse al cambio y que apenas están teniendo beneficios negativos durante este año. De nuevo, vamos a compañías digitales, a compañías tecnológicas. Y aquí van a tener pues, los grandes penalizados de 2020, energía, materiales, industria, sector financiero. Y también vamos a ver que precisamente pues, Europa emergente, América Latina, sobre todo España, pues van a ser los mercados más penalizados. Si ustedes desean ir de vacaciones, mejor época para viajar a España cuando tengamos la vacuna, no van a encontrar. Pero piensen que hay otras zonas del mundo que van a acabar mejor, como puede ser Japón, como puede ser Asia, Suiza, que hace un poquito de termómetro del miedo, y hay sectores como todo lo que tenga que ver con la salud, la tecnología, las telecomunicaciones, que van a acabar el año mejor. Si nos vamos a mercados emergentes, pues verán que el año está siendo auténticamente duro, sobre todo en Europa del Este, también en América Latina, pero de manera muy superior en Europa. ¿Quién iba a decirnos que mercados como Europa lo pasarían tan mal? En general,
mercados que estamos siendo muy lentos en adaptarnos. Por eso, si alguna vez Europa estuvo a punto de perder puestos en esa liga mundial de quién se adapta antes, es precisamente ahora. Pero vamos a dejar de llorar con ese vaso medio vacío, con ese mundo parado, y vamos a ver qué va a quedar ahí fuera, ¿no? Vamos a ver esos riesgos, impacto y oportunidades. Y vamos hacia esa segunda parte de la sesión de hoy, mucho más ilusionante, ¿no? Vale que tengamos una caída inmensa de la demanda, ¿no? Este frenazo que nos ha dejado en casa encerrados, como si estuviéramos arrestados, como si estuviéramos presos, pues ha hecho que la demanda se caiga. Ahora en Europa no podemos prácticamente tener acceso a restauración, turismo, viajes, hostelería. Fíjense que eso está moviendo en un mundo de servicios como es el europeo, está moviendo casi un tercio de la demanda agregada. Todavía no sabemos si saldremos en V, en U, en L, dependiendo de la zona, y vamos hacia un modelo de criogenia. Vamos a tratar de que la economía siga viva para cuando llegue la vacuna. ¿Cómo se está haciendo, no? ¿Cuál está siendo el impacto en los mercados financieros? Pues por supuesto se ha dotado de liquidez, se ha dotado de que todo el mundo tenga dinero, se han inyectado medidas, se está tratando de salvar a toda la clase de ciudadanos que tenemos en el mundo. Luego veremos cómo lo están haciendo. También tenemos que gracias a eso pues tenemos tipos muy bajos, tipos cero, apenas estamos devolviendo dinero de nuestras deudas. También los gobiernos están pagando cero por el dinero y tenemos una cosa que se llama QE, Quantitative Easing. Quédense con este nombre porque es lo que está haciendo que todas las monedas digitales suban. Y es que los americanos y los europeos, los chinos, los japoneses están fabricando dinero y metiéndolo directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que ese paciente siga vivo. Veremos que luego ese dinero no está yendo a todo el mundo por igual. Está yendo sobre todo a compañías y a personas que están aprovechando para ser más disruptivos. Y por eso veremos que las monedas digitales, igual que el oro, ese valor refugio desde la época de los romanos, tiende cada vez a valer más, simplemente porque cada vez hay más dinero en el mundo. No me paro en los lados financieros, pero quédense con que tanto la Reserva Federal Americana, que ha inyectado muchos más millones de dólares que en la anterior crisis subprime, Banco Central Europeo exactamente igual, Banco de Inglaterra también fabricando dinero. Esto está generando un impacto muy curioso y es que después de la gran bajada de marzo a abril, todos los mercados financieros se están recuperando, pero no todos por igual. La vieja Europa sigue mucho más lenta, como hemos visto, mercados con valores, con compañías de cambio, valores disruptivos lo están haciendo mucho más deprisa. De tal manera que lo que iba a ser una década de transformación ha venido a ser semanas de transformación, a ocurrir a una velocidad totalmente inesperada. Luego les abriremos el turno de preguntas por si tienen alguna duda, pero para que vean cómo compañías que han estado causando furor la última década. Primark es una compañía de bajo coste de ropa que se hizo hueco en las mejores calles de toda Europa y que permitía comprar a unos precios realmente increíbles. Pero ¿qué pasó? No tenían venta online. No porque no la quisieran hacer, sino porque la logística es imposible con objetos de tan poquito valor. Esta compañía prácticamente ha tenido que cerrar y volver a abrir de cero. Mientras que otras compañías menos conocidas para ustedes, como Mango, que es una cadena de moda española, aseguró por lo menos el 25% de la facturación online. ¿Qué va a pasar con los locales comerciales, con los centros comerciales, con las personas que vivan de rentas o con esas calles plagadas de tiendas que todos conocemos? Les puedo asegurar que no van a seguir ahí como las conocíamos. Por tanto, si alguien quería vivir de locales, de inmuebles, pues quizá tengamos que pensar que habrá que darles otro uso. Todos conocen a esta compañía, al menos aquí en Europa, Glovo, Just Eat, Deliveroo, compañías que realmente están aumentando 70%, este era un dato de mayo, pero estamos ahora hablando de que han doblado durante este año el número de clientes. También se ha doblado el número de bicicletas, el número de medios para que les llegue el alimento, ya no el producto que comprábamos por Amazon, sino la comida directamente a sus casas. De nuevo, una oportunidad. ¿Y qué me dicen de la digitalización de la banca? Ese sector maldito, que ya estaba maldito antes del COVID, pero que realmente ahora se volvió más maldito todavía, porque imagínense, si no tocan la plata, ¿qué futuro le espera a una oficina de banco debajo de su casa? Prácticamente ninguno, ¿no?
Para que se hagan una idea, las ventas online de productos financieros aumentaron un 20% en Europa después de la pandemia. Ahora mismo, con datos ya de noviembre, podemos hablar de que el aumento de interacciones online esté siendo del 40-50%. Ya los clientes se relacionan con herramientas como Skype, como Teams, como Zoom. Imagínense qué van a hacer los bancos con tantos locales, con tantas personas, con tantas oficinas, y qué ocurre en esos negocios donde se rompe la confianza, la presencia. ¿Van a evolucionar igual? Lo veremos. Hablando de pagos con tarjeta, ¿ustedes saben cuántos años llevó a que en el mundo se pagara con tarjeta y en cuántos días se duplicó esa cifra? Lo veremos con más detalle en la formación FinTech que daremos en el programa. Formación que les aseguro cambiará su percepción de qué va a ocurrir con los bancos y, por supuesto, también cómo vamos a financiarnos y cómo vamos a operar si la banca ya no existe, ¿no? Veremos cuáles son los nuevos bancos, las nuevas plataformas que van a permitir que podamos seguir funcionando como lo hemos hecho hasta ahora. Y, por supuesto, todos conocen el grandísimo negocio, la grandísima evolución que ha tenido esta compañía, Amazon, que llegó a estar facturando $10.000 por segundo. ¿Vale? Estos son solo cifras de Estados Unidos. Imagínense, a nivel agregado estamos hablando de facturaciones totalmente millonarias. De hecho, Amazon ha cosechado los mejores beneficios de toda su historia y seguro que ninguno de ustedes se sorprende. Pero ¿qué me hablan de Netflix, otra compañía totalmente disruptiva? ¿Alguien de ustedes ha probado a quitarle Netflix a sus hijos, a sus parejas, sus padres? Quitar Netflix es como sacar una muela que nunca quiere salir. Realmente Netflix es una compañía que se nos ha metido a todos en casa y ya es una mascota más, ya es un compañero más de piso. Y sí, realmente ha salido muy reforzada de esta pandemia. A Netflix no le pueden decir que el COVID fue una mala idea. Recuerden, peligro siempre es oportunidad. Y esa década hay que quitarnos de la cabeza, tenemos apenas unos días, unas semanas para darnos cuenta de que esa década se convirtió realmente en muy poco tiempo. Este es un cuadro que veremos con más detalle en el programa que les ando preparando, pero sí que quería compartir los drivers de la transformación digital tan grande que estamos viendo y cómo realmente nos puede afectar. Si se fijan en la parte de arriba, teníamos ya en esta década un cambio demográfico que estaba cambiando los usos. Teníamos cada vez más gente mayor, cada vez menos gente joven, teníamos los millennials y, por otro lado, pues esa golden age, que es como se llama en el mundo de donde yo vengo, pues esas personas de a partir de 60 años que les queda una grandísima vida por delante y que estaban apenas digitalizados. Por otro lado, tenemos todos los desarrollos tecnológicos, desde el final del cash hasta los vehículos autónomos, los carros eléctricos, todo lo que está pasando en robótica y en tecnología que está permitiendo cada vez más que haya mayor interacción sin la presencia del hombre. Sobre la globalización ya hemos comentado antes que estamos volviendo para atrás. Vamos a pasar mucho tiempo antes de que viajemos, perdamos el miedo que teníamos antes. Ojalá la vacuna sea realmente eficaz porque tardamos décadas en globalizarnos y volver para atrás sería un auténtico atraso. Pero a día de hoy la globalización ha vuelto a hace apenas unas 2 décadas en lugares como era en España, que ya saben que era uno de los lugares más turísticos del mundo, segundo detrás de Francia. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? Pues dime a qué te dedicas y te diré cómo te va a ir. Pero si tú vendes combustible fósil, fíjense que el petróleo lo tuvimos apenas a precios negativos los futuros en abril y mayo. Si te dedicas a placas solares, a energía limpia, pues todos estamos más concienciados, como lo veremos luego. Pero fíjense también qué pasa con la población, con la polarización. Todos los tumultos que ha habido en Estados Unidos por el tema de la agresión policial a la gente de color, de repente ha ocasionado que la gente salga a la calle. Pero verán que no es solo en Estados Unidos. El mundo está mucho más crispado. Fíjense en Perú, fíjense en Chile, fíjense también en Europa, como luego les compartiré. ¿Y qué va a pasar con esa generación de jóvenes españoles que no van a encontrar trabajo, con esos jóvenes en todo el mundo que no se prepararon adecuadamente, que no tienen las destrezas digitales que va a requerir el futuro que van a vivir? ¿Qué pasa con esa generación también de personas más mayores que de repente se dan cuenta que no tienen el banco, que no tienen la compañía, que tienen que hacer todo de modo digital?
por desgracia en Europa va a ser así. Y ya saben que en el resto del mundo no tardarán en ocurrir. Si vamos a oportunidades, pues vamos a tener que segmentos como seguridad, infraestructura digital, la nube que ya les suena, reconocimiento facial, que me dicen de toda la manera cómo se está desarrollando el reconocimiento facial. Si todos nos vamos a relacionar a distancia, pues está habiendo un grandísimo avance también en todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, con lo que es la cadena de suministros, el re-onshoring de la producción, volver a producir otra vez en casa, ¿no? Puede ser bastante increíble el fenómeno que veamos en los próximos años y tenemos que saber cómo sacar partido de ello. A corto plazo, pues compañías que están performando muy bien todo que tenga que ver con trabajo remoto, teletrabajo, ciberseguridad, compañías que se dedican a la vida y compañías como Moderna, que ustedes conocerán bien, compañía americana que tiene la segunda vacuna más efectiva contra COVID, que son compañías que nacen del Big Data, nacen del análisis de datos del ADN y de desarrollar vacunas, de desarrollar chips de información que le metemos al cuerpo para saber cómo competir. Nos vamos a curar del virus justamente gracias a la tecnología. También todo lo que sea monitorización de agua, de medio ambiente, laboratorios, desinfecciones y tratamientos, pues van a ser grandísimas oportunidades. Y dentro de este cuadro que compartiremos en las próximas semanas, pues fíjense que el envejecimiento, la desglobalización, pasar del smartphone al Internet de las cosas, lo vamos a ver. Tenemos 5G ya preparado en medio mundo, ¿no? También vamos a ver esa mayor concentración de la riqueza. Esto va a dejar a mucha gente fuera de juego si no saben meterse en ese mundo digital. La próxima entrevista de trabajo la vamos a hacer online y cuando ustedes quieran algo de mí, todo va a ser digital. ¿Qué ocurre si alguien tiene una gran idea y no sabe contarla con este nuevo lenguaje, ¿no? Fíjense que el mundo también se hace más mayor y ese mundo más mayor va a requerir otras necesidades. La renta variable estadounidense refleja ese mayor crecimiento por esas compañías, esos gigantes que son prácticamente monopolios. Veremos si esta década no les sale competencia, seguro que sí. Veremos muchas compañías que apenas ustedes conocen, que van a jugar un papel muy fuerte en los próximos meses. ¿Qué pasará con el dólar? Pues depende de la cantidad de dólares que se fabriquen, el dólar se debilitará y eso hará que las economías emergentes probablemente tengan sus momentos, sus semanas, sus años de gloria en la próxima década. Muy interesante. Reflexiones del trabajo humano. Vamos a pasar a los robots. Cada vez más los robots no enferman y los robots trabajan sábados y domingos. De ese poder masculino que había antiguamente en las compañías, vamos a pasar, ya hay baremos para medir la igualdad de género en las compañías, ¿no? Y estamos viendo que performan mejor aquellos en los que hay más número de mujeres. Del poder de los votos vamos a pasar al poder de la calle. Ya toda la tecnología, Twitter, Facebook, yo mismo me descargué Twitter cuando Trump llegó a la presidencia, ¿no? El poder está en la calle, está en la información. Del capitalismo que teníamos antiguo hemos pasado al capitalismo colectivo. Las juntas de accionistas este año se están haciendo online, igual que muchas reuniones de vecinos. Y también del beneficio por acción vamos a pasar a hablar al beneficio y a la inversión responsable. No se trata de ganar mucho dinero, sino se trata de hacerlo de manera ética y responsable. Hablaremos de esas macrotendencias, hablaremos de temas como las terapias genéticas que nos van a sacar de este virus y, por supuesto, de inversiones sostenibles. Muy interesantes también ver cómo la tecnología y la sostenibilidad se dan la mano en todos esos objetivos de Naciones Unidas para las próximas décadas. Aquí tiene el ejemplo de energías renovables, energía solar y lo bien que están performando todas las compañías que se dedican a ese cambio de tecnología de los materiales fósiles a los materiales eléctricos. Fíjense que Tesla no es una compañía que es la automovilística más valiosa por casualidad, sino precisamente por ser una de las empresas que más patentes tiene. De nuevo, el mercado nos va diciendo que hay que prestar mucha atención a todo esto. Mayor eficiencia en el uso de los recursos, mayor calidad del medio ambiente, waste, agua limpia, energías limpias y sobre todo tener redes de infraestructuras y comunicación que permitan que todo el mundo se desarrolle a la misma velocidad. Por eso veremos grandes ganadores en todo este tipo de compañías que están ahí para ayudarnos a sacar partido de estos números que, para que se hagan una idea, son los miles de millones de dólares que está previsto invertirse
apenas en la próxima década para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Son cifras astronómicas. Reforestación, cambio climático, educación, curiosamente, mucho más en educación que en sanidad y también en agricultura, en agua y en saneamiento. Acabo hablando de esos daños colaterales, de ese mundo donde de repente se está hablando más de política que de economía, de ese dilema que tenemos entre, pues, rescatamos a las personas o rescatamos a las empresas, ¿no? Ahí les dejo un poco la pregunta para que vean cómo el Main Street se está separando muchísimo de la calle, ¿no? De Wall Street, de las compañías. ¿Qué ponemos delante de qué? ¿A quién salvamos? Tenemos ahí un gap muy peligroso. Por eso durante estas semanas pretendo que analicemos ese gap y que ustedes estén en la parte que se salve. Realmente no va a ser una salida sencilla la que vamos a tener. Va a ser realmente retadora. Y dejando este tema aparte, pues realmente sí va a haber mucho ruido. Ustedes en su región, mejor que nadie, saben a lo que me refiero. Mucha falsa promesa, demasiados políticos hablando, por desgracia, demasiada poca formación sobre lo que va a haber que hacer. Y ya les digo que de donde yo vengo, pues no estamos mejor. Aquí tenemos la desunión europea, una isla que es Reino Unido que se va de Europa, los franceses en la calle, los italianos que se van, España rota. Realmente tenemos una época en la que, ¿en quién confiamos? De nuevo Trump, parece ser que no. ¿Tenemos esperanza realmente? Esta es una pregunta que les lanzo a todos. Sí, tenemos esperanza, ¿vale? Y la esperanza no es ni más ni menos que ustedes. Aquí tienen la última orla del grupo de trabajo de mi máster online que doy en AI Business School, para que vean que todos ellos son la esperanza, ¿no? Les reto a que cualquier duda, cuestión de cómo he cambiado la vida de estos profesionales durante estas semanas, se pueden dirigir a ellos. Estoy tan seguro del año tan duro, pero tan bonito que hemos pasado juntos, que ellos le pueden contar mejor que nadie cómo la disrupción está haciendo que sus vidas profesionales y personales sean mucho mejores que cuando me conocieron. Y esa garantía se la puedo dar. No se preocupen, unas semanas conmigo y la vida ya no será igual. Finalizo hablando de esas megatendencias a las que también la digitalización nos va a ayudar a hacerle frente. Ese crecimiento de población, esperamos que vamos a tener 10.000 millones de personas en apenas 2 décadas y media, viviendo en unas megaciudades, que serán 41 en esta década con más de 10 millones de habitantes. ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Por qué compañías como Uber van a acabar valiendo su peso en oro? Porque tienen la información de dónde viven, a dónde van y cuándo van. Fíjense que también va a haber 10 veces más de personas centenarias en el año 2050. ¿Cómo van a vivir esas personas mayores que vamos a ser mayoritarias en este mundo? ¿Cómo se van a preparar? ¿Dónde van a estar? Y para que vean cómo las personas que viven en nuestro planeta han ido cada vez aumentando, así como la longevidad y cómo nos tenemos que preparar a ello. También aquí pueden ver en estos gráficos la parte granate, son las personas que viven en áreas urbanas frente al campo, como desde los años 50 del anterior siglo, durante un siglo se va a multiplicar por más de 2 veces las megaciudades. Todo el mundo quiere estar donde está todo el mundo, pese al COVID. Aunque ahora veamos ese cambio, vuelta al pueblo, al confinamiento, realmente la ciudad, los centros neurálgicos del mundo cada vez van a ser más grandes. Y tenemos que invertir en un futuro mejor. Tenemos que hacer que todos seamos más felices, más sostenibles, dejemos un mundo mejor y más limpio para no volver a ver calamidades como las que estamos viendo hasta ahora. Temas de inversión muy interesantes, mezclados con la parte de disrupción digital, agricultura, sanidad, reciclaje, automatización, oncología, todo lo que tenga que ver con medicina y tecnología, protección, ciberseguridad, purificación del aire y sobre todo educación. La educación va a ser probablemente el mejor negocio de esta década porque nunca vamos a poder parar de adaptarnos, de educarnos y de prepararnos para un mundo que va a cambiar ya no en años, sino que lo va a hacer en semanas. Por tanto, temas para invertir durante este año que van a ser para toda esta década: fintech, gasto de mayores, industria espacial, dispositivos médicos. Tenemos que saber
por qué el dinero va ahí y también tenemos que saber las grandísimas oportunidades que vamos a tener en el cumplimiento de todos esos objetivos de desarrollo sostenible, como les comentaba antes. Sin olvidarnos también de los sentimientos, intentando no ser las ovejas que vamos viendo, pues un poco lo que nos dicen los políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde vamos? Cuidado, porque tenemos ese peligro de ser followers de alguien que no nos esté guiando bien. Sean críticos, piensen, pongan todo en duda, levanten la mano, alcen la voz, no ahora en los próximos minutos que tenemos turno de preguntas, ¿no? Replantéense todo porque es el momento de hacerlo. Destrocemos ese behavioral gap, que es lo que podemos ganar en felicidad, en dinero como personas, si somos capaces de entender cómo nos va a afectar todo lo que está pasando. Y para los que no sepan ir en sus próximas vacaciones, pues ahí tienen el mapa mundi de todos los países que probablemente en un mundo digitalizado como el que estamos viviendo van a hacerlo todavía muchísimo mejor. Fíjense que ahí tienen mayoritariamente mercados emergentes, mucho más Latinoamérica, mercados árabes, China o India, que los tenemos arriba del todo. Veremos en la formación de las próximas semanas por qué lugares como India lo están haciendo tan bien y tan rápido. Tenemos que prepararnos como países, como empresas, como profesionales, como familias. Hasta aquí llega la sesión de hoy. Nunca olviden que al final todo depende de lo que les haga felices. Les dejo mi correo y ya sin más les hablo turno de preguntas para todos ustedes que se han quedado con ganas de más. No olviden, como decía Gloria Gaynor, que sobreviviremos, ¿vale? Y aparte nos lo vamos a pasar bastante bien estos días, por tanto, nada de miedo, nada de tenerle miedo al cambio. Ya saben que, como decía